Hola, bienvenido de nuevo a HistoTips. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es el transporte de moléculas a través de una membrana. Mi nombre es Antonio Muñoz. Comenzamos. Bueno, en primer lugar, tienes que saber que las moléculas se pueden clasificar de acuerdo a si son solubles en agua o si no son solubles en agua, en moléculas que son hidrosolubles y moléculas que son hidrofóbicas, ¿de acuerdo? Es decir, moléculas que no son solubles en agua. A las moléculas hidrofóbicas también las podemos conocer como liposolubles, porque si no son solubles en agua, sí lo van a hacer en soluciones con grasa, es decir, liposolubles, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante porque dependiendo de si es hidrosoluble o liposoluble, va a ser el sitio por el cual va a atravesar a la membrana plasmática. Esto es un concepto muy importante. Las moléculas que son liposolubles o hidrofóbicas, como por ejemplo las hormonas esteroideas, de las cuales podríamos mencionar, para que quede un ejemplo más claro, a la aldosterona, van a atravesar la membrana celular pero a través de la bicapa lipídica, es decir, van a atravesar entre los espacios que hay entre los fosfolípidos y van a atravesar de esa manera de un lado al otro a la membrana plasmática. En cambio, las moléculas que son hidrosolubles no van a poder atravesar la membrana a través de los fosfolípidos de la bicapa lipídica. Por lo tanto, van a necesitar una ayudita, y esa ayudita va a ser por medio de proteínas. Esas proteínas pueden ser proteínas de canal o proteínas transportadoras, las cuales ya mencionamos en los videos anteriores. Ejemplo de moléculas hidrosolubles tenemos a la glucosa, a los iones que tienen una carga, como por ejemplo el sodio, el potasio, ¿de acuerdo? Los iones todos tienen carga. Y también tenemos al agua. Y el agua lo va a hacer por medio de unos canales especiales que se conocen como acuaporinas, que vamos a mencionar en un momento. Pero ojo aquí que también es muy importante aclarar esto. Las moléculas que propiamente no entran en la clasificación de liposolubles, pero que su tamaño es muy pequeño, estamos hablando de muy pequeño, también van a ser capaces de atravesar la bicapa lipídica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos a las moléculas de oxígeno, a las moléculas de CO2 y al etanol, que por su tamaño, que es muy pequeño, sí pueden atravesar la bicapa lipídica, ¿de acuerdo? Ahora, el agua pongan mucha atención porque es un caso especial. El agua, debido a su pequeño tamaño, también puede atravesar la bicapa lipídica. Ajá, pero también lo hace a través de acuaporinas, que son proteínas. ¿De cuál de los dos lo hace con mayor facilidad? Lo hace a través de las acuaporinas. Es muchísimo más fácil y más común que el agua atraviese por medio de las acuaporinas, pero se puede dar el caso en que el agua, también por su tamaño, atraviese la bicapa lipídica. Entonces recuerden esa característica del agua, que es la única molécula que puede tener ambos tipos de transporte, por la bicapa lipídica y por medio de proteínas. Pero bueno, ya vamos a empezar a ver esta onda del transporte a través de membranas. Este es el primer punto que tienen que dominar. Pero ahora, ¿qué es el transporte? Bueno, pues el transporte es cuando pasamos una molécula de un lado de la membrana, que en este sería el espacio extracelular, a otro lado de la membrana. Aquí, por ejemplo, el líquido intracelular, es decir, de afuera de la célula hacia adentro de la célula. Eso es prácticamente el transporte. Ahora, para entender en, en la dirección de ese transporte, es decir, para entender si va de aquí para acá o de aquí para acá, es necesario que nosotros conozcamos un concepto muy importante, que es el concepto de difusión. La difusión es un fenómeno físico que ocurre, por ejemplo, cuando yo en un vaso de agua dejo caer gotitas de pintura, en este caso pintura azul. Si dejo pasar un rato, voy a regresar y voy a ver que ese vaso con agua ya va a estar todo de color azul. Es decir, las moléculas de la pintura ya se movieron y llegaron a todos los puntos del agua, ¿de acuerdo? Del vaso con agua. Y a esto se le conoce como difusión. Es decir, es un movimiento de moléculas. Pero ¿en qué dirección es ese movimiento? Bueno, la dirección que tiene el movimiento de difusión, esas moléculas, siempre va a ser y siempre va a ser de un sitio donde hay una mayor concentración de esas moléculas hacia un punto donde hay una menor concentración de esas moléculas. En el caso de la gotita de pintura, aquí yo tenía una mayor concentración de moléculas de pintura
y el movimiento de esas moléculas de pintura fue hacia los lugares donde había menor concentración, es decir, hacia las zonas donde no había pintura, ¿vale? Esto es muy importante que lo recuerden, en qué dirección se mueven las moléculas cuando hablamos de difusión. Ahora, este es otro concepto importante. Cuando yo tengo en un punto una mayor concentración de moléculas y en un punto una menor concentración de moléculas, a esto se le conoce como un gradiente de concentración. Es por eso que se dice que la difusión, el movimiento de las moléculas por difusión, es a favor de un gradiente de concentración, es decir, de donde hay una mayor concentración de moléculas a donde hay una menor concentración de moléculas. Por ejemplo, en el metro, ¿no? Esto es una analogía para que recuerden el movimiento de la difusión. Imaginen que van en el metro y llegan a la estación Hidalgo. Normalmente en la estación Hidalgo hay muchísima gente adentro de los vagones del metro y sale muchísima gente. Entonces pueden recordar que si adentro hay mucha gente, pues cuando se abran las puertas, por difusión, van a salir porque hay menos gente afuera, ¿no? Esto es nada más una analogía para que lo recuerden. Bien, ya entendido el concepto de difusión, vamos a entender otro concepto muy importante que es ósmosis, para después ya meternos de lleno a los tipos de transporte. La ósmosis es un movimiento de partículas de agua, es decir, es el movimiento específicamente de las partículas de agua. Y este movimiento tienen que aprenderse también la dirección, es decir, en qué dirección se mueven las partículas de agua. Y siempre el agua se va a mover del sitio donde hay una menor concentración de moléculas del sustrato hacia donde hay una mayor concentración de moléculas del sustrato. Por ejemplo, yo en este recipiente tenemos el agua al mismo nivel. Supongamos que yo de este lado pongo muchísimas eh, moléculas de un sustrato, ¿no? Y aquí menos. Si se dan cuenta que hay mayor concentración y aquí hay menor concentración. Y esta es una membrana que únicamente me deja pasar agua. Ajá. Si yo coloco estas moléculas de sustrato y dejo pasar un rato, después de un rato voy a ver que el agua se movió del lado donde hay una menor concentración del sustrato hacia el lado donde hay una mayor concentración del sustrato. Ajá. Siempre va a ser el movimiento del agua de esa manera, ¿vale? Bien, en unas diapositivas más adelante vamos a volver a repasar este concepto, pero recuerden la dirección en la que se mueven las moléculas de agua. Y bueno, ahora sí, ya propiamente entrando al transporte a través de una membrana, tenemos que hay de dos tipos, el transporte activo y el transporte pasivo. El transporte pasivo solamente se va a dar por difusión. Es el concepto que ya habíamos revisado, ¿te acuerdas? Por lo tanto, estamos hablando de que el transporte pasivo siempre va a ser un movimiento a favor de un gradiente de concentración. Es decir, las moléculas se van a mover del lado de la membrana donde están más concentradas hacia el lado de la membrana donde están menos concentradas. Y esto, como es un fenómeno que pasa de manera normal, no requiere energía para realizarse. Es muy importante esta característica, que es a favor de un gradiente de concentración y que no utiliza energía. Y este tipo de transporte sí es por difusión, pero podemos tener una difusión simple, que es a través de una bicapa lipídica, es decir, ¿se acuerdan? Las moléculas liposolubles o las moléculas muy pequeñas y sin carga, como por ejemplo el oxígeno, las moléculas de dióxido de carbono que habíamos comentado, ¿se acuerdan? Y también puede ser difusión, pero difusión facilitada, es decir, a través de una proteína. Y esas proteínas pueden ser canales o pueden ser proteínas transportadoras. ¿Mm? Bien, en cambio el transporte activo es un transporte que se va a dar en contra de un gradiente de concentración, contrario a lo que pasa en la difusión, que es a favor. Y debido a que este movimiento no pasa de manera natural, vamos a tener que utilizar energía para poder realizar ese movimiento que va en contra del gradiente de concentración, ¿de acuerdo? Es como por ejemplo cuando nosotros nos metemos a un río. Ajá, el río fluye en una determinada dirección y si yo quiero ir en contra de la dirección del agua, pues me va a costar trabajo, voy a utilizar energía, ¿no? Esa es una analogía para que lo recuerden también. Y bueno, esa energía utiliza una molécula de ATP. El ATP es una molécula que tiene 3 grupos fosfato y entre esos grupos fosfato hay enlaces de alta energía, es decir, la energía está almacenada en esos enlaces. Por lo tanto, cuando yo rompa esos enlaces de alta energía y pase entonces de ATP
a ADP, voy a liberar energía y esa energía es la que voy a aprovechar para poder realizar el transporte activo, ¿de acuerdo? Bien, del transporte activo también tenemos una división, se va a dividir en primario y en secundario, pero esto lo vamos a profundizar más a continuación porque vamos a ver específicamente cada uno de estos tipos de transporte. Bueno, el transporte pasivo ya habíamos dicho que es por difusión a favor de un gradiente de concentración y si es a través de la bicapa lipídica es difusión simple, así de sencillo. En cambio, si la difusión es a través de una proteína, es difusión facilitada, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver también que las proteínas que pueden ser canales o proteínas transportadoras. Los canales pueden ser canales iónicos, que son exclusivamente para el paso de iones, o acuaporinas, que son canales exclusivos para el paso de moléculas de agua, como ya habíamos comentado. Acuaporinas hay muchísimos tipos, tenemos el tipo 1, tipo 2, tipo 3, etc. Y normalmente en las células hay acuaporinas tipo 1, pero es muy importante que sepan que en riñón, en el órgano de riñón, en las células que se encuentran en el tubo colector voy a tener acuaporinas tipo 2 y que en las células que se encuentran en el asa ascendente de Henle voy a tener, perdón, aquí no es ascendente, es descendente de Henle, voy a tener acuaporinas tipo 1, ¿no? Esto ya lo vamos a volver a recordar en riñón, no se preocupen. Bueno, los canales iónicos, es decir, estos canales que dejan pasar iones, se clasifican también en dependientes e independientes. Y esta clasificación es por si tienen puerta o por si no tienen puerta. Los que tienen puerta, pues van a depender, por eso dependientes, de un estímulo para abrir esa puerta y permitir el paso de iones. Tenemos entonces dependientes de voltaje, es decir, de que dependen de que hay un cambio de voltaje en la membrana y cuando hay ese cambio de voltaje, la puerta del canal se abre. También hay dependientes de ligando, que tiene que unirse una molécula, un ligando es una molécula, tiene que unirse una molécula al canal, a la proteína que es el canal iónico, y cuando se une ese ligando, se abre la compuerta. Dependientes de fuerza mecánica, cuando literalmente una fuerza mecánica empuja esa puerta para que se abra, o dependientes de proteína G, que vamos a mencionar esto más adelante. Y finalmente pueden ser independientes también, cuando no presentan puerta y por lo tanto siempre permanecen abiertos. Aunque un canal iónico cuando está abierto, no se dice un canal abierto, se dice un canal activo. Es meramente términos que tienen que aprender a manejar. Y bueno, en cuanto a canales ya mencionamos algunos ejemplos, mencionamos el canal iónico y las ecoporinas. En cuanto a proteínas transportadoras, un ejemplo de difusión facilitada por proteína transportadora son los GLUT. La T es de transportador y GLU es de glucosa. Son unas proteínas que son proteínas transportadoras específicamente de glucosa. Entonces la glucosa se va a unir a esta proteína en el sitio activo, en el sitio específico de unión de la glucosa, y después esta proteína transportadora va a sufrir un cambio conformacional para meter a la glucosa a la célula. Esto es lo que está fuera de la célula y aquí tenemos dentro de la célula. Y como estamos hablando de que es un transporte pasivo, va a ser a favor de su gradiente de concentración. Bien, ahora pon mucha atención porque vamos a empezar a hablar de transporte activo. ¿Qué son los puntos más importantes que tienes que recordar? Recuerda que es en contra de un gradiente de concentración y que utiliza energía, ¿de acuerdo? Este transporte, es decir, este paso de moléculas de un lado al otro en la membrana, también va a ser por medio de proteínas, pero no van a ser proteínas ni de canal ni proteínas transportadoras, como en el caso de la difusión facilitada que vimos. En este caso van a ser unas proteínas especiales que se denominan ATPasas. Es decir, van a tener estas proteínas la capacidad de utilizar la energía del ATP que te había comentado hace ratito para poder utilizar esa energía y mover moléculas en contra de su gradiente de concentración. Por lo tanto, en un transporte activo vamos a utilizar proteínas ATPasas. Y tenemos muchos ejemplos de proteínas ATPasas en las diferentes células de nuestro cuerpo. La más común y la que está presente en la mayoría de las células de nuestro cuerpo es la sodio-potasio ATPasa. También está la protón potasio ATPasa que se encuentra en el estómago, en las células parietales del estómago, y estos que son transportadores ABC. La A es de ATPasa, ¿de acuerdo? Estos transportadores ABC lo que hacen, y su función es muy importante, es sacar los fármacos, los medicamentos que nos tomemos de las células.
y por lo tanto ayudarnos a después eliminar esos fármacos. Entonces nada más para que recuerden que estos transportadores tienen esa función con respecto a los fármacos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a revisar como ejemplo a la proteína ATPasa más que tenemos principalmente en las células, que es la sodio-potasio ATPasa. Ahora, pon mucha atención en esto. En primer lugar, tienes que saber, este es el espacio extracelular, es decir, afuera de la célula, y este es el espacio intracelular, dentro de la célula. Tienes que saber que el sodio, las moléculas de sodio, están más concentradas afuera, en el espacio extracelular, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo más moléculas de sodio por unidad por litro de agua, ajá, y por lo tanto está más concentrado el sodio afuera en el espacio extracelular. Y hay menos moléculas de sodio o están menos concentradas en el espacio intracelular. Por lo tanto, si recordamos lo que vimos de difusión, su movimiento por difusión sería del espacio extracelular que hay una mayor concentración hacia el espacio intracelular, donde hay una menor concentración. ¿De acuerdo? Sin embargo, la bomba sodio-potasio hace lo contrario, porque va en contra de ese gradiente, y en lugar de meter sodio, va a sacar sodio hacia donde está más concentrado. ¿De acuerdo? Lo mismo va a pasar con el potasio. El potasio normalmente está más concentrado dentro de la célula, y lo que pasaría normalmente por difusión sería que estas moléculas de adentro salieran hacia afuera. Pero la bomba sodio-potasio va a hacer lo contrario, porque va en contra del gradiente de concentración. Por lo tanto, va a meter potasio. Ajá. Ahora, es muy importante que sepan cuántas moléculas de sodio saca y cuántas moléculas de potasio mete. Porque esto de sacar sodio y meter potasio lo hace a la vez, al mismo tiempo. Al mismo tiempo que saca, al mismo tiempo que mete. Ajá. Va a sacar 3 moléculas de sodio y va a meter a la célula dos moléculas de potasio. ¿De acuerdo? Entonces, este es el ejemplo de la bomba sodio-potasio ATPasa, un tipo de transporte activo. Ahora, a este tipo de transporte activo se le conoce como transporte activo primario. Ajá. Ahora vamos a ver el transporte activo secundario. En el transporte activo secundario, prácticamente lo que se aprovecha es de el gradiente que se generó por el transporte primario. Por ejemplo, a ver, para que sea más claro, en el transporte primario habíamos dicho que habíamos sacado sodio, ajá, en contra de su gradiente de concentración, y que por lo tanto, pues el sodio está más concentrado afuera de la célula, ajá. Nosotros vamos a aprovechar que el sodio está más concentrado de la célula, ajá, para meter otra molécula que no es el sodio. ¿Cómo es esto? Mira, si el sodio está más concentrado afuera de la célula, esto es el espacio extracelular y esto es adentro de la célula, ¿ok? Si el sodio está más concentrado, más moléculas de sodio afuera de la célula, su movimiento por difusión, ajá, su movimiento por difusión va a ser a favor del gradiente de concentración, es decir, va a tender el sodio a meterse a la célula. Ahora, en el transporte activo secundario, vamos a tener unas proteínas, ajá, que van a meter sodio, pero que también a la vez van a meter una molécula diferente, en este caso digamos glucosa, pero lo van a hacer en contra de su gradiente de concentración. A ver, ¿cómo es esto? Fíjate, el sodio está más concentrado afuera y por lo tanto su movimiento por difusión es moverse hacia adentro de la célula. Ajá. Pero la glucosa, en este caso, está más concentrada adentro de la célula. Ajá. Vamos a poner aquí otra molécula de glucosa para especificarlo. La glucosa está normalmente más concentrada dentro de la célula, por lo tanto su movimiento normal sería salir de la célula, pero como estamos aprovechando que el sodio se está metiendo, se aprovecha la glucosa del que el sodio se está metiendo para meterse también, aunque esta glucosa en lugar de entrar tendría que salir por el gradiente, es decir, va en contra del gradiente de concentración. Ajá. Y esto puede ser así, que es decir, que las dos moléculas se metan y a eso se conoce como se importe, o puede ser que una molécula entre y una molécula salga, que sería un antiporte, porque uno va para afuera y otro va para adentro. Entonces, este es el transporte activo secundario. Ahora, finalmente, ya vimos el transporte de moléculas a través de la membrana celular. Sin embargo, hay otra manera de transportar moléculas de afuera del espacio extracelular hacia adentro de las células y viceversa.
Pero aquí ya no vamos a utilizar proteínas ni la bicapa lipídica. Aquí propiamente vamos a utilizar a la membrana celular en su totalidad. ¿Cómo es esto? Fíjate, tenemos un proceso que se conoce como exocitosis y otro proceso que se conoce como endocitosis. Ajá. En el transporte que vimos de moléculas, las moléculas atraviesan la membrana, literal, ¿sí? Pero cuando hablamos de endocitosis, la membrana celular completita adquiere un cambio en su conformación para encapsular a esta molécula que yo quiero meter y después se separa este cachito de membrana rodeando a la molécula que yo quiero meter y voy a tener una cosa así. ¿De acuerdo? A eso se conoce como endocitosis. Y la exocitosis es lo contrario. Cuando yo voy a mandar una membrana, un cachito de membrana rodeando a moléculas, que a eso se le conoce como una vesícula, y después esta se va a fusionar con la membrana plasmática y esta membrana se va a quedar en la membrana plasmática, pero su contenido se va a liberar hacia afuera. A eso se le conoce como exocitosis y al proceso contrario como endocitosis. Pero no se vayan a confundir, es muy diferente este tipo de transporte al tipo de transporte de moléculas. En este caso yo estoy transportando a través de la membrana moléculas muy pequeñitas, pero estos procesos donde ya involucra que la membrana literalmente envuelva lo que yo quiero meter o envuelva lo que yo quiero salir, va a ser cuando el tamaño de esas moléculas sea muy grande, ajá, muy grande, ¿sí? No, no una molécula simplemente puede atravesar aquí, pero si esto ya estamos hablando de proteínas que son unas estructuras muy grandotas, muy gigantes, va a ser por medio de endocitosis. Ejemplos de endocitosis tenemos a la fagocitosis, cuando lo que se va a endocitar es una molécula sólida, o una pinocitosis cuando lo que vamos a endocitar es principalmente agua con poquitas moléculas. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Y aquí recuerden, hay unas preguntas de repaso. Si pueden contestarlas, sigan con los videos de HistoTips y si no, pueden repetir los videos cuantas veces sean necesarias. Revisen en la descripción del video, están los HistoTips del video para que tengan acceso de manera más rápida a ellos.